Bien, les invito a abrir sus Biblias en el libro de la primera carta de los Tesalonicenses, que es la carta que hoy terminamos de estudiar. Y vamos a leer a partir del versículo número 16 del capítulo 5 de Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Dice así también en su Biblia, ¿cierto? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bien, hermanos, realmente nosotros somos tan propensos a distraernos y, bueno, algunos más que otros. Pero hay tantas cosas que pasan alrededor nuestro, y muchas veces cosas que pasan tan rápido que no nos damos cuenta en qué momento nosotros nos desordenamos en nuestras prioridades. Y aunque fácilmente decimos que el Señor es el número uno en nuestra vida, en la práctica se revela lo contrario. Hay ejemplos que podríamos tomar. A veces, después de haber dicho que el Señor es el número uno en nuestra vida, cuando tenemos la posibilidad de ganar un poco más de dinero, en vez de estudiar su palabra, pues a veces tomamos esto. Y pensamos así, bueno, al fin y al cabo, Dios sabe cuánto necesito esta estrica. ¿Cierto que sí? Otra de las cosas que nos ha hecho de alguna manera distraernos es el asunto del querer estarla pasando bien, del gozo. Y es que el significado del gozo que el mundo tiene se limita a cosas y a momentos. Pero si somos un poco observadores, podremos darnos cuenta que para el hombre sin Dios, la alegría y el gozo son lo mismo. No pueden discernir, no tienen esa capacidad de dividir o diferenciar entre una cosa y otra. Para el hombre sin Cristo, las cosas alegres o cosas gozosas tienen una fuente o tienen en común que vienen de cosas totalmente externas. En otras palabras, cuando el mundo o el hombre sin Dios quiere pasarla bien, paga. El hombre quiere pasarla bien haciendo determinado, yéndose a pasear, pues paga, y eso es normal. Pero si quiere ir al cine, paga. Algunas veces compra cosas que le hacen mucho daño, porque para pasarla bien a veces en el mundo hay que emborracharse, o algunos creen que pasarla bien es drogarse, pero el mundo paga por esas cosas. Pero nosotros, hermano amado, o hermanos amados, tenemos y podemos conocer más del gozo inefable que solamente Dios da.
Nosotros sí podemos hacerlo, nosotros podemos gozarnos, pero hay esa diferencia entre el gozo que el mundo da o que el mundo cree tener y el gozo que está en nosotros. Y ahí radica la más grande diferencia. El gozo que nosotros tenemos, no necesitamos pagar por él. El gozo está en nuestro corazón cuando podemos reconocer que nosotros vivíamos en oscuridad, pero Dios nos ha traído ahora a su luz admirable. Éramos esclavos del pecado, pero hoy venimos a vivir en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Amén. Pero hay un gravísimo problema, hermanos, que lastimosamente también ha venido afectando a la iglesia. El entretenimiento se ha convertido en un dios y también en la industria más importante e influyente del mundo. Y obviamente que los que más se ven afectados por eso, o los que más disfrutan del entretenimiento en ese sentido del que les hablaba hace un momento, son la gente del mundo. ¿Por qué? Porque precisamente son ellos los que desconocen el gozo que proviene de Dios. ¿Y ustedes qué entienden por gozo? ¿Qué es lo que ustedes entienden por gozo en sus vidas? Sería bueno que pensáramos en eso por un momento. ¿Cómo estamos nosotros recibiendo el gozo? ¿Qué es lo que nosotros hacemos para sentirnos gozosos? ¿Lo hacemos en Cristo o algunas veces permitimos que sean otras las cosas que como cristianos también nos hagan gozosos? ¿Cómo lo hacemos en casa? ¿Qué estamos dando de ejemplo en nuestra casa en cuanto al gozo? Con nuestros hijos. Le enseñamos a nuestros hijos con referencia al gozo cuando sacan o esgrimen o dicen o externan esa frase tan conocida de nuestros hijos hoy es: estoy aburrido. ¿Los han escuchado? Claro, ustedes todos los días lo ven. Y el niño es: estoy aburrido. Y la niña luego se pone un poco dramática. Oh, estoy aburrida. Porque yo tengo una hija de 7 años que es bien dramática. Y a veces dice, no sé. Pero hay una cosa importante aquí, hermano. ¿Sabe? De verdad que nuestros hijos se aburren en un circo, ¿sí o no? Es terrible esto. Creo que nosotros tenemos una gran oportunidad cuando ellos nos dicen que estoy aburrido o estoy aburrida. Esa oportunidad no la debemos dejar pasar, porque estar aburrido es bueno, le decimos nosotros a nuestra hija. Y dice, ¿por qué? Y nosotros le hemos dicho, bueno, porque cuando tú estás aburrida, tienes que poner a funcionar tu inventiva. Tienes que idearte algo para no aburrirte. Entonces es bueno poner a funcionar la cabecita. Pero tenemos una oportunidad mayor ahí cuando nuestros hijos nos digan, estoy aburrido, estoy aburrida. Es de decirle, oye, ¿por qué no le preguntas a Dios por qué estás aburrido? Sería bueno que nuestros hijos aprendan en ese mismo momento a preguntarle a Dios el porqué de la situación que pueden estar pasando. Ahora son cosas pequeñas. Hoy están aburridas porque no han visto la televisión, hoy están aburridos por alguna otra cosa. Pero son realmente problemitas para nosotros, para ellos pueden ser cosas grandes. Y entonces, esa oportunidad de enviarlos a Dios, a preguntarles el motivo por el cual están aburridos, creo que no la debemos dejar pasar. Amén. Entonces sería maravilloso que podamos guiarles a que hablen con Dios, a que se acostumbren a buscar en Dios las respuestas de lo que en cada día les va a afectar en su vida. Amén. Claro, a veces los niños van a ir a Dios y entonces van a decir, pero Dios no me ha respondido. Y usted tiene que estar dispuesto a responder. Y piense que ella está comparándole, cuando viene con usted a preguntarle, está esperando de que usted le diga algo conforme a Dios o conforme la palabra de Dios. O al menos ellos, los niños, entenderán que esta respuesta, o para ellos es muy, muy importante recibir respuesta a esta pregunta. Pero ¿sabe? El problema está que cuando a veces los niños nos preguntan cosas, está muy de moda
que nosotros en lugar de darle una respuesta, le demos un teléfono o una tablet. Yo en la iglesia les he pedido, por favor, no traigan esos aparatos para que los niños jueguen acá. Y hoy lo vuelvo a pedir. Se lo digo en el Señor. ¿Sabe? Si usted trae a sus hijos aquí a la iglesia, pero aparte de eso les trae el entretenimiento de la tablet o del teléfono, no se les extrañe que cuando crezcan un poquito ya no quieran venir acá, porque nunca han podido entender por qué están acá. La oportunidad de enseñarle a nuestros hijos el por qué vienen un domingo a la iglesia no tiene que estar supeditada a que yo le concedo mi teléfono o mi tablet para que él me acompañe. Un momento, nosotros somos los padres y quienes tenemos la responsabilidad, no solamente con ellos, sino delante de Dios y de esta sociedad, de criar hijos que sean de ejemplo para esta misma sociedad, de criar hijos que puedan hacer la diferencia en medio de un mundo corrupto, de un mundo hostil, de un mundo que nunca les dará nada bueno. Pero incluso los mismos padres ponen sus deseos por encima de la vida espiritual. Y han escuchado ustedes, estoy tan estresado que yo creo que Dios sabe que yo me merezco verme una peliculita de las buenas. Qué tremendo es esto. ¿Sabe? Si nosotros cambiamos esto cambiamos un momento en la presencia de Dios por una película o por un partido de fútbol, qué malo. Yo les puedo confesar algo. Yo he jugado fútbol desde que tengo uso de razón. A mí me ha encantado el fútbol siempre. Yo no sé cuándo juega, si ya jugó, creo que ya jugó mi equipo favorito esta semana. Y a mí me gusta ver los partidos, pero les aseguro que nunca podré dejar de asistir a un culto y nunca dejaré de predicar el evangelio por ver un partido. Eso no. Están buenas los partidos ahora, ¿y qué vamos a hacer? A veces los miércoles tenemos reunión y bueno, ya la semana pasada algunos hermanos están diciendo, hoy pastor, acabe temprano. No, pues terminamos más tarde que nunca. Y no fue por castigo, es que así se dio. Entonces, aquí hay algo bien importante, hermanos. Otra cosa interesante es que cuando nosotros hemos dicho que Dios es el número uno en nuestras vidas, pero nuestras amistades, nuestras relaciones interpersonales con personas que no quieren nada con Dios pesan tanto. Y algunos sacan la disculpa, no, es que le voy a compartir el evangelio. Y resulta que la persona lleva años siendo su amigo, según usted le ha compartido el evangelio, pero esa persona nunca ha venido a la iglesia a acompañarle. Entonces, ¿quién le está predicando a quién? Le puedo decir algo un poco más fuerte. Mire, si sus amigos cercanos son gente del mundo, son sus mejores amigos, de verdad le digo, preocúpese, porque tal vez usted no es salvo. Y esto no lo digo porque a mí me parezca, sino que la palabra del Señor me respalda al decir esto. Por favor, vayamos a la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. Mira lo que dice la Escritura. ¿Ya lo tiene? Dígame. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero mire lo que dice el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, comunión con los de la luz. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. En este cierre de esta carta se plantean o veremos instrucciones para que en nuestra vida cotidiana tengamos la entereza necesaria para hacerle frente a la serie de distracciones que se nos presentan diariamente. Una de las cosas que nos hace distraernos de lo que realmente Dios quiere en nuestra vida es nuestro propio egoísmo. Nuestro propio egoísmo
nuestro materialismo, y hay muchas otras cosas que pudiéramos hablar, pero son de las cosas que nos alejan realmente de nuestro caminar con Dios. Yo quiero que no se aparten, por favor, de la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículos 16 en adelante, porque ahora vamos a comenzar a predicar. Entonces, el primer versículo que leímos dice: estad siempre gozosos. Y ya hablamos del gozo del mundo, y obviamente no se refiere a un gozo superficial derivado de las circunstancias, sino aquel que está presente como evidencia de la obra de Cristo en nuestras vidas, es decir, el fruto del Espíritu Santo en nosotros. La Escritura, como ustedes seguramente saben, en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante, nos habla del fruto del Espíritu. Y el primero es amor, pero fíjense que en segundo lugar encontramos gozo. Luego tenemos gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etcétera, etcétera. Esa palabra gozo que encontramos en Colosenses 5:22, disculpen, en Gálatas 5:22, es la misma palabra que encontramos en Filipenses 3:1, cuando Pablo le dice a los hermanos: gozaos, hermanos. Le dice: por lo demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. La palabra gozaos en el original griego es la palabra Jairo, como el nombre, Jairo, que significa estar feliz calmadamente. Mis amados hermanos, la iglesia entonces debe entender que gozo no significa ausencia de dificultades. No, gozoso no significa estar solamente gritando, o como el mundo cree, bailando o haciendo tantas cosas. El gozo tampoco significa que solamente yo estoy contento todos los días y nunca tengo problemas. El gozo debe persistir aún en medio del problema. Y eso es fácil decirlo. Yo puedo decirlo desde este momento, desde aquí el púlpito, es muy fácil decirlo. Cuando vienen los problemas es mucho más difícil afrontarlos. Pero hay una verdad, hermanos. Si nosotros llegamos a tener gozo en medio de la dificultad, déjeme decirle que no habrá dificultad para nuestra vida. Fíjense que los apóstoles en el capítulo 5 de Hechos, ellos tuvieron muchos inconvenientes debido a que se fueron a predicar y los saduceos se pusieron celosos y entonces ¿qué hicieron? Los metieron en la cárcel. Pero el Señor los sacó de la cárcel sin romper nada y de pronto aparecieron otra vez predicando. Y entonces el mayor de los saduceos dijo: no, tráiganlos acá, y los azotaron y los metieron y los azotaron, diciéndoles que ellos no podían seguir predicando en ese nombre. Pero les voy a leer lo que dice, lo que sucede después. Hay un hombre que se llama Gamaliel, y este hombre se puso a discutir con los fariseos y con los saduceos y les dijo que ellos no debían hacer esto, pues tal vez se encontrarían luchando contra Dios. ¿Cuántos han leído ese pasaje? Capítulo 5 de Hechos. Si quieren lo pueden anotar ahí, después lo ven. Y entonces dice la Escritura en capítulo 5, versículos 40 al 42, y convinieron con él, ¿con quién? Con Gamaliel. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, escuche esta palabra, gozosos de haberse tenido por dignos de padecer afrenta por la causa del nombre del Señor. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es algo impresionante. A estos hombres les dieron una paliza, pero dice la Escritura que ellos salieron gozosos y muy orgullosos de haberse tenido por dignos, de haber sido azotados por el nombre del Señor. Nosotros a veces tenemos el más pequeño problema y ya estamos llorando.
Porque no confiamos en que este Señor que se sacrificó en la cruz por nosotros para darnos una esperanza nueva, para darnos una vida nueva, con ellos también nos prometió que habría gozo en nuestro corazón. Obviamente, hoy en día muchas cosas se predican en algunas partes. Y si usted siente que tiene un problema, a usted le dicen que usted no tiene fe o algo así. O cosas peores. Y ellos dicen que se tuvieron por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Obviamente no se había inventado pare de sufrir. Sí, porque, bueno, allá es pare de sufrir, pero no pare de pagar. Pero en fin, no se había inventado esto y por lo tanto ellos veían como algo digno el padecimiento por la obra del Señor. Hoy en día a la gente se le predica de que no tiene que sufrir, de que no tiene que tener problemas. Y yo les digo sinceramente lo que pienso de esto. Yo creo que los problemas van a venir, pero lo más grande y lo más maravilloso es que lo tenemos a Él de nuestra parte. Amén. Y el gozo estará con nosotros. Mire, la consecuencia de la obra del Señor en una vida, en la vida de un ser humano, tiene como resultado o la consecuencia la siguiente. Capítulo 61 y versículo 1 de Isaías, versículos 1 al 3 dice lo siguiente. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Yo quiero que piense, por favor, o escuche bien esta última frase. Los hombres que tienen el Espíritu de Dios y que reciben el gozo de Dios, como resultado de eso, dice la Escritura, serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. ¿Para qué? Para gloria suya. El gozo en nuestras vidas, hermanos amados, es para la gloria de Dios. Lo voy a decir una vez más. El gozo en nuestras vidas es para la gloria de Dios. Dios se goza cuando sus hijos se gozan. Y Dios es glorificado. ¿Cómo es Dios glorificado cuando sus hijos se gozan? Porque cuando el mundo se da cuenta que los hijos de Dios tenemos gozo, realmente ellos van a querer tener lo mismo que usted y yo tenemos. Jeremías también decía una frase muy linda en el capítulo 15, versículo 16, decía él: fueron hallados tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Versículo 17 del capítulo 5 de Tesalonicenses dice: orad sin cesar. ¿Qué significa eso? ¿Que no puedo ir a trabajar por orar? ¿Significa que orar sin cesar no puedo hacer otra cosa sino orar? No significa eso, obviamente. Mira, hagamos una cosa, les voy a hacer una pregunta. ¿A cuánto les cuesta trabajo orar? No levanten la mano, porque ya sé que todos la van a levantar. A todos nos cuesta orar. ¿Y a cuántos de ustedes les han dicho que para ser espirituales y agradar a Dios tienen que orar por lo menos 8 horas diarias? ¿Y cuántos de ustedes mismos han intentado eso? Orar mucho tiempo. ¿Y qué pasó después? Haciendo las promesas terminamos frustrados y sintiéndonos
más indignos que todo el mundo porque le hemos fallado a Dios en nuestra cuota de oración. Nos sentimos miserables de no haber podido cumplir con esa cuota de oración, que por cierto Dios no demanda. Dios no demanda una cuota de oración, mis amados hermanos. Aquí no está hablando de largas jornadas de manera repetitiva y sin descanso. Más bien está estableciendo de ser persistentes en tener nuestra mente en el Señor, sí, estamos trabajando, pero tener una actitud de adoración, de oración, pero también de trabajo. Sí, ¿me entendió bien? De trabajo en Dios. Es tener comunicación con Él. El Señor Jesús nos enseñaba en Mateo 6, versículo 7, decía que nosotros orando no usemos vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. El mismo Señor nos enseña la actitud que debemos tener al orar. A lo largo del Nuevo Testamento, hermanos amados, existe mucha enseñanza con respecto a este punto. Y si usted quiere saber un poco más de eso, véngase el viernes que estamos llevando la serie del Espíritu Santo, y ahí el Espíritu Santo nos va enseñando cómo orar. Damos gracias al Señor por el viernes pasado, que hubo una muy linda reunión. ¿Sabe? Cuando nosotros queremos orar con más entendimiento, realmente necesitamos orar con la ayuda del Espíritu Santo. Porque en nuestra capacidad difícilmente alcanzaremos en nuestra fuerza poder remar mar adentro. Por eso es que es tan difícil, porque al principio nosotros comenzamos como nosotros mismos a luchar para poder orar. Pero mejor es rendirse y dejar que el Espíritu Santo sea que nos lleve mar adentro en esa comunión que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ayudados por Él, podemos crecer en oración. Amén. Versículo 18 de Tesalonicenses 5. Dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Lo que está afirmando en este punto el apóstol Pablo a los tesalonicenses es que la voluntad de Dios no solo es que seamos agradecidos, sino que siempre estemos con el gozo de saber que nuestros pecados han sido perdonados y que estemos en continua comunión con Él, agradecidos por lo que Él ha hecho y por lo que Él es, agradecidos por quién es Dios y por lo que Él ha hecho por nosotros. Hay una parte de la Biblia, el capítulo 1 de Romanos, que nos habla de todo lo contrario a la oración y a la adoración a Dios. En versículo 21 de Romanos 1 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que, es decir, hicieron todo lo contrario. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de todas estas cosas, y reptiles. Entonces prefirieron adorar ídolos que al único Dios verdadero. Y aquí hay una pregunta para nosotros. ¿Tenemos claro qué es un ídolo? ¿Sabemos realmente qué es un ídolo? Generalmente le hemos dado duro a la Iglesia Católica con sus ídolos. Pero los ídolos no están muy lejos de nosotros. Porque nuestros ídolos pueden ser a veces el trabajo, nuestros propios hijos, como ya le hemos dicho antes. Nuestros ídolos también pueden ser un cantante. Y no necesita ser Madonna o esos. Puede ser un cantante de la farándula cristiana. Porque algunos han llegado a decir, es que si yo no escucho a este, yo no puedo entrar en la presencia de Dios. Qué terrible cuando a veces dependemos de una persona para entrar a la presencia de Dios. Cuando Dios, enviando a su Hijo, luego de llevarlo a la muerte y resucitarle, por medio de su Santo Espíritu, nos envió al Espíritu Santo
para que nos sea revelado Cristo en nuestras vidas y para que entremos en comunión con Dios por medio de la presencia de su Santo Espíritu. No podemos nosotros, amados hermanos, pensar que la obra recae sobre nosotros. La obra recae sobre el Señor y nosotros vamos a adherirnos en su voluntad. Pero no por medio de un ídolo, por medio de una estratagema, por medio de un método. Dios no es un Dios de métodos. A Dios no se le va a encontrar en una dirección exacta. Vaya, encuentre a Dios en la carrera tal, calle tal o en el nombre este. No, a Dios se le encuentra dentro nuestro. Por eso es la diferencia entre el gozo del mundo y lo que nosotros hemos recibido. Amén. ¿Qué es lo que hemos recibido? Nosotros hemos recibido, entre otras cosas, vida eterna. ¿Les parece poquito eso? Hemos recibido ser adoptados. Hemos recibido el poder ser coherederos con Cristo, tener la misma herencia de Cristo en Dios. Hemos recibido el ser llamados familia de Dios. Hemos recibido la promesa de que un día estaremos con Él por siempre. Hemos recibido demasiado como para que nosotros pensemos que tenemos algo como impresionar a Dios o tenemos un método para alcanzar las cosas que nosotros queremos. Dios no quiere otra cosa que no sea que le demos la honra y la gloria a Él. Amén. Dios quiere que nosotros seamos agradecidos. Esa es su voluntad, acabamos de leer. Pero lastimosamente, hermanos, la ingratitud es una característica de la incredulidad. Somos ingratos a veces con Dios, pero solamente alguien que sabe y reconoce de dónde Dios le sacó. Yo acostumbro a decir que Dios tuvo que meter la mano muy profundo en el fango para poderme sacar de ahí. Y no lo digo por broma, lo digo de verdad, lo creo. Cada uno de ustedes sabe dónde ha estado. Cada uno de ustedes sabe qué ha sido su vida. Cada uno de ustedes sabe y conoce sus pecados. Lo que ustedes a veces no saben o quieren ignorar es que Dios también sabe cuánto es su pecado. Sin embargo, estando en nuestros delitos y pecados, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, ahí manifestó Dios su amor para con los hombres, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Solo alguien a quien el Espíritu Santo le ha revelado cuál es su condición antes de recibir a Cristo y ahora en su nueva vida, alguien que puede diferenciar, realmente solamente esas personas pueden ser agradecidos. La palabra del Señor nos dice que aquel a quien más se le perdonó, pues a ese fue a quien más se le amó. Y Dios realmente nos ha dado amor, porque usted y yo sabemos cuánta necesidad teníamos de ser librados de la muerte que ya estaba escrita para nosotros. Estábamos condenados porque hemos pecado todos contra Dios. Amén. Versículo 19. No apaguéis el espíritu. Apagar el espíritu tiene que ver con la obstaculización o sofocar o obstruir la operación de su Santo Espíritu. Pero se refiere más al servicio que a una conducta. Hay una persona que nos ilustra muy fácilmente esto de no apagar el espíritu. Hay un personaje bíblico que todos ustedes conocen, que fue Jonás. Jonás fue culpable de este pecado. Quiso obstaculizar la voz del Espíritu que le ordenó ir a predicar a Nínive. ¿Ya ves cuántos de nosotros nos encontramos obstaculizando la obra de Dios en nuestras vidas y en la vida de otros? Dios nos ha mandado a hacer cosas. Y la pregunta es, ¿cuántos de ustedes, les pido no vayan a levantar la mano, cuántos de ustedes saben que han desobedecido a Dios? Que Dios les ha mandado a ser fieles, que Dios les ha mandado a trabajar en un ministerio, que Dios les ha mandado a servir y todavía están esperando que venga un ángel a revelárselo. La Escritura nos instruye, hermanos, entonces, a que seamos dirigidos por el Espíritu Santo, que nuestra vida sea conducida por Él. Efesios 5:18 dice que seamos llenos del Espíritu Santo.
Eso habla de ser llenos, eso de ser llenos del Espíritu Santo, no por manifestaciones raras o místicas, que rayan más bien en el desorden, que es más bien esto, todas estas cosas que suceden algunas veces por causa de la ignorancia de la palabra de Dios, sino más bien que el Espíritu Santo siempre nos lleve a la guianza que Él quiere darnos. Una cosa bien importante y bien interesante es lo siguiente, hermanos. El Espíritu Santo siempre nos llevará a la palabra que Él inspiró. Y el Espíritu, y escucha esto, y la palabra, y esa palabra siempre nos guiará o nos llevará al Espíritu Santo. Si usted lee la Biblia, lo primero que va a tener es una comunión con el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo le habla a usted, lo primero que hace es llevarlo a la palabra. Y de ahí no se va a salir, porque Dios nunca va a ir en contra de su propia palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Versículo 20, no menospreciéis las profecías. Wow, aquí ya se pone la cosa. ¿Quieren saber de profecía? ¿Cierto que sí? Bueno, pero aquí el apóstol Pablo está hablando, no menospreciar las profecías porque es algo especial debido al tiempo en el que él dijo esto. Cuando el apóstol Pablo escribió estas líneas, el canon bíblico, o sea, de las Sagradas Escrituras, no estaba completo. O sea, los 66 libros no estaban juntos todavía. En ese momento, Dios todavía se revelaba a su pueblo mediante profetas. Y los verdaderos profetas hablaban con toda autoridad divina. Entonces, al que menospreciaba las profecías, tenía en poco la palabra de Dios. ¿Me he hecho entender? En ese tiempo era muy importante atender a la profecía, porque no estaba la Biblia, no estaba el canon. La palabra canon significa lista o vara de medir. Canon. En la actualidad el canon bíblico ya está completo. Se terminó al finalizar el libro de Apocalipsis. De modo que en la actualidad no esperamos revelaciones nuevas, pero debemos dedicarnos con toda sinceridad a aceptar, a escudriñar, a acatar las profecías registradas en la palabra de Dios. Es en la palabra de Dios. Mire, una cosa bien interesante. El apóstol Pedro, cuando ya era un anciano, estaba dando consejos a sus discípulos. Y mire que Pedro tenía mucho que decir. Pedro podía haber dicho, mire, a ver muchachos, ustedes que son nuevos en esto, les voy a enseñar algo. No es por nada, pero yo estuve en la transfiguración. No es por nada, pero a ver, ¿quién ha pisado el mar y ha caminado sobre él? Jesús y yo. Pedro podía ponerse así así dársela de muy jefe y todo esto. Pedro podía haber expuesto miles de experiencias y contar cuántos había sanado y los milagros. Pedro podía haber dicho muchas otras cosas. Pero él recomendó algo. Y es que prestáramos atención a la palabra profética más segura. ¿Cuál? La Biblia. A lo que estaba escrito en ese momento. No se muevan de la escritura, quiso decir Pedro con esas palabras. No se muevan de la escritura. Afiáncense en la escritura. Tengan el fundamento en la escritura. Versículo 21, la parte A. Dice, examinadlo todo. Bueno, examinarlo todo no significa que yo tengo que ir a examinar cómo le quedan los porotos a mi vecino o a mi hermano, ¿cierto que no? No significa que yo voy a ir a examinar si tiene la ropa sucia el vecino o mi hermano y se la voy a ir a ayudar a lavar, o si le quedó bien o no le quedó bien, o si cocina salado o si cocina sin sal. Examinarlo todo se refiere básicamente a las escrituras. Toda revelación, escuche esto, profecía dada por cualquier persona que se contraponga
a las Escrituras o que pretenda establecer una norma nueva, una idea nueva fuera de la Escritura, debe ser rechazada. Nada de lo que nos quieran enseñar que no tenga fundamento bíblico tiene que ser rechazado. No podemos nosotros aceptar nada que no venga de la palabra de Dios. Y ya parece que lo hago cada 8 días. Mi esposa me dice, por favor, ya mi amor, no sigas diciendo eso, que es que a mí me causa cierta vergüenza. Hoy estás al frente, me alegra que lo vas a oír una vez más. Amados hermanos, el día que vean, el día que me escuchen predicar algo que no tenga fundamento bíblico, por favor dígamelo, porque les aseguro que estaré muy agradecido y seré el primero en corregir. Pues déjeme decirle que yo no soy perfecto y que me puedo equivocar. Pero el Señor sabe que me paro aquí estudiando esta palabra sin ninguna intención que no sea la de que sea bendición para ustedes y para mí. Eso es lo que tenemos que hacer. La palabra de Dios, no importa lo que diga el mundo entero y 50 de los que se llaman hoy en día apóstoles o apostolines y profetas, yo lo único que voy a aceptar es que si lo que un hombre dice tiene respaldo bíblico, diré amén. Pero si no encuentro respaldo bíblico, lo voy a rechazar, gústele a quien le guste. La palabra del Señor no es algo que nosotros podamos escoger, esto me gusta o esto no me gusta. Tampoco es así. El Señor tiene una palabra completa. Todo el consejo de Dios se tiene que predicar. Todo el consejo de Dios. Mira, hermanos, por el solo hecho de que algo que se nos diga nos cause cierta duda, solo por el hecho de que cause cierta duda, rechácelo. No lo acepté. Tengan mucho cuidado con eso, hermano, porque muchos se creen profetas y no son más que... No digo más. La predicación y exposición de la palabra siempre deberá ser atendida con mucha seriedad y mucha atención. Yo no entiendo, hermanos, todavía me sorprendo que alguien diga que es cristiano y no tome su Biblia en toda la semana. Yo no entiendo eso. Sí, yo soy cristiano porque el Señor es el número 1 en mi vida y yo sé lo que Él murió por mí. Y usted se lo encuentra a los 8 días y le pregunta, ¿y usted por qué es cristiano? Porque yo sé que el Señor murió por mí. 5 años después está, porque yo sé que el Señor murió por mí. A ver, ¿y qué más pasó, hermano? ¿Por qué no me cuenta algo? Porque parece disco rayado. No ha estudiado, no profundiza, no escudriña la Escritura. Y si no escudriña la Escritura, es porque no está interesado en saber, conocer la historia de aquel que lo dio todo por él. Si no estamos interesados en conocer lo que Cristo realmente ha hecho, déjeme decirle que estamos perdiendo el tiempo. Apague la luz y vámonos. Es la palabra del Señor la que tiene que estar como la luz en nuestra vida. Si no abres tu Biblia y estás aquí hoy, si tú no abres tu Biblia en la semana y te la pasas haciendo cualquier otra cosa menos que leer la Escritura, déjame decirte que hay mucha preocupación por ti. Pero quien más debía estar preocupado eres tú mismo. Por esta razón, entonces viene la segunda parte del versículo 21. Dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Lo entendimos fácil, ¿cierto? La palabra examinarlo o examinar viene del griego dokimazo, con K, dokimazo, K y Z, dokimazo, que significa someter a prueba, saber distinguir, saber discernir. Esto es una tarea muy seria en la que nos debemos ocupar los creyentes, hermanos, precisamente para no ser engañados. Pero ¿cómo vamos a examinar la palabra? ¿Qué instrumentos usaremos para ello? ¿Cuál será la norma a aplicar si es falso o verdadero lo que se nos está diciendo? Retener lo bueno
esta palabra retener lo bueno implica muchas cosas. Implica, primero, retener lo bueno significa separar lo bueno, o sea, desechar lo malo. Pero para poder desechar algo o escoger algo, nosotros debemos conocerlo. A mí, la mayoría de ustedes saben que vengo de Colombia, o venimos de Colombia. Y a mí me sorprende cómo las personas que recolectan el café en Colombia, a veces son niños, a veces abuelos, pero con una habilidad impresionante. Y cuando pasan por un arbolito de esos que uno veía que habían ciertas pepas rojitas que eran las de coger, ellos pasan y se llevan justamente esas de una forma, incluso las que están muy maduras y eso las van soltando. Es impresionante cómo, ¿y eso por qué lo hacen? ¿Por qué pueden llegar a hacer eso? Porque conocen, porque crecieron, porque desde niños aprendieron y vieron el café, cómo crecía, cómo maduraba. Asimismo, cuando nosotros entramos en el estudio de la palabra, podremos discernir, podremos escoger lo que está bueno y lo que está malo. Amén. Hay un grupo de personas de un pueblo en el cual estuvo el apóstol Pablo casi al mismo tiempo que estuvo en Tesalonicenses, y es el pueblo de Berea. Hechos 17:11 dice que los de Berea eran más nobles que los que estaban aún en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda su solicitud. Pero escuche bien lo que dice la última parte: escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cómo? A ver, ¿qué es lo que estamos diciendo? Pablo venía y les predicaba. Y los de Berea, ¿qué hacían? Todos los días tenían el Antiguo Testamento. Pablo, muy bien, venimos hoy otra vez porque lo que dijiste ayer estaba correcto. Pero el día que encontremos que algo no está correcto, Pablo, te lo vamos a decir. Qué lindo que la iglesia tuviera ese anhelo, ese deseo de ser como los de Berea, de escudriñar la escritura, de buscar, de meterse a buscar el original incluso. ¿Sabe? Hoy no hay disculpa, hermano. Es cierto que en el internet hay cosas terribles, pero también hay mucho que se puede alcanzar ahí. Busque un programa de estudio. Hay muchos. Si quiere, después le recomiendo alguno. Pero no pase el tiempo dejándose llevar por las cosas, por la pereza o por las cosas del mundo. Porque como cristianos, como aquellos que hemos dicho que sabemos que Dios murió por nosotros, que envió a su Hijo a morir por nosotros, no, hermano, no es digno que perdamos el tiempo y que nos pasemos una semana sin coger la Biblia. Absteneos, dice el versículo 22, de toda especie de mal. Esto significa de alguien moralmente enfermo, abstenerse de estar causando descomposición en otras o daño a otras personas, o descomposición en su propio carácter. Abstenerse de hacer lo malo. El apóstol Pedro decía en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 1, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía y envidias y todas las detracciones, seguid adelante, ¿no? Estas es digamos, un versículo que se puede tomar de forma muy rápida. Pero ¿qué es malicia? Ustedes saben qué es malicia, ¿cierto que sí? ¿Saben qué es engaño? ¿Cuántos no saben qué es engaño? Levante la mano el que no sepa qué es engaño. No todos saben, ¿no? Qué bien o qué mal. ¿Cuántos saben qué es hipocresía? ¿O cuántos no saben qué es hipocresía? ¿Cuántos no saben qué es envidia? Todos sabemos de eso, ¿cierto? Pero la palabra del Señor aquí nos insta a desechar eso, a dejarlo, a no ser hacedores de maldad, a abstenernos de toda especie de mal, nos insta aquí el versículo 22. Son cosas en las que nosotros, hermanos, deliberadamente, por una decisión genuina, debemos no practicar. Y usted puede decir, sí, es difícil, y de verdad que es difícil. Es una responsabilidad personal.
Que si bien es cierto que no es sencillo, es difícil, porque nuestra carne no mora el bien. Pero podemos recurrir a la gracia de Dios, hermanos. Podemos recurrir al socorro, al auxilio de Dios en estas cosas que están afectando nuestras vidas o que pueden estar afectando nuestras vidas. Pues Dios puede ayudarnos. ¿Cuántos creen que Dios lo va a hacer? ¿Cuántos creen que Dios puede ayudarnos a pasar por encima de esas dificultades, de pecados que hemos venido arrastrando? Dios lo puede hacer. ¿Le quieren creer? Dios lo puede hacer, hermanos. Dios puede ayudarnos a caminar con Él. Él está esperando que caminemos con Él. Él nos invita a caminar con Él. Versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, es alma, cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, esta es la consecuencia natural de seguir las instrucciones que vino dando la palabra hasta este versículo. Nos habló de desechar lo malo, de escoger, de buscar el gozo de Dios. Esta es la consecuencia entonces. Pero ¿cómo puede ser guiado alguien por Dios cuando anda buscando inaugurar un pecado en su vida? Algunos dicen, al fin y al cabo Dios es amor y me acepta tal y como soy. Pero fíjese que aquí la palabra del Señor hace un énfasis en la totalidad del ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Esta santificación que Dios nos ha prometido está en vigor, hermano, en la actualidad. Esa promesa de Dios de que Él un día, que Él nos santificará y que es progresiva, porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es actual, esa promesa es actual, nosotros la podemos tomar. El Dios de paz está santificando a todo creyente, hermano, en forma progresiva. ¿Entendemos eso? Progresiva. Dios lo quiere hacer. Dios va a hacer en la medida que usted le brinde a Dios parte de su vida, de su corazón, áreas de su vida, de su corazón. Pero ese día completo de la completa santificación, ¿cuándo es? El día en que el Señor venga. Ese día estaremos con Él por siempre. Ese día cuando Cristo regrese para arrebatar la iglesia. Versículo 24. Perdón un momento. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Quién les estaba hablando? ¿Quién les estaba hablando ahí? Pablo estaba hablando a los tesalonicenses. Y él no se excluye. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pablo, el Hijo de Dios, ese hombre convertido realmente a Cristo, ese hombre que ha sido el apóstol por excelencia, aparte obviamente de nuestro Señor Jesucristo, este hombre dice, yo también lo haré, porque yo también tengo necesidad. Pablo en ningún momento se comparó con Cristo. Ninguno de nosotros puede pensar que no necesita en este día recibir esta palabra para ponerla en práctica y recibir cambios y el beneficio de la guianza del Espíritu Santo para cambiar estas cosas que en nuestra vida están siendo estorbo. ¿Cuántos pueden decir amén? Pablo mismo, quien es el que les está haciendo la exhortación, no se excluye, les decía. Él sabe que tiene una responsabilidad como cualquier otro creyente delante de Dios y de las autoridades espirituales que Dios estableció en la iglesia. Luego Pablo dice en el versículo 25, hermanos, orad por nosotros. Los que han estado siguiendo esta serie saben o tal vez se acuerdan que en el primer capítulo Pablo comenzó orando por los hermanos en Tesalónica. Pero fíjese lo que dice ahora, hermanos, orad por nosotros. Tal vez no haya forma de explicarles en este momento. No sé si encuentro las palabras exactas para explicarles. Lo importante y necesario es de que la iglesia esté orando en continuo por sus pastores.
Yo no sé si pudiera encontrar esas palabras exactas para explicarlo. Pero hay una grandísima necesidad, hermanos, de que nosotros estemos orando los unos por los otros. Pero yo les ruego de verdad y les insto a que asuman este compromiso de orar por nosotros los pastores. Hay una grandísima necesidad en nuestra vida. Usted puede decir, meterse con el pastor. Usted puede decir, pastor, que no sé qué, que así sé más, que esto, aquí. Bien. Y usted piensa, no, es que el pastor. Pero yo a veces recibo las mismas de 10, 15 o 20. Y para mí, obviamente, y no me estoy parando aquí para hacerme la víctima. Dios me libre de eso. Pero sí les ruego que asuman un compromiso de que nos tengan en oración porque las cosas espirituales son fuertes. Y no solamente eso, hay un agotamiento a veces en el sentido. La verdad, yo no me siento agotado para nada, pero hay un desgaste en el sentido de que si uno tiene el problema 1, el 2 tiene dos problemas, allá junto 3, y si 3 tienen 5 problemas, comienza a juntar. Y nosotros queremos servir. Yo sé que tengo testimonio delante de ustedes, hermanos, de que queremos servir. Y en el momento en que me llamen, yo voy a estar ahí. Lo prometo delante del Señor. Yo sé que mi esposa, puedo decirlo también por ella. Pero la oración los unos por los otros es importante. Y que oren por los pastores y por los hermanos que estén aquí. Por todos, hermanos, es muy, muy importante. ¿A cuánto les gustaría orar por sus pastores? Oh, gracias, Señor. No todos, pero no todos me quieren aquí. ¿O es con mi esposa el problema? Digan a ver. Porque si es con ella, es conmigo. Entonces, hermanos amados, no importa el nivel espiritual que un siervo de Dios alcance en la vida, siempre necesitará la oración de otros. Claro, algunos dicen, yo por lo menos no necesito que nadie ore por mí. Wow, eso yo. Versículo 26 al 28, ya estamos terminando. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. La palabra ósculo significa beso de hermano. Y en el original es la palabra filema en griego. Filema, así como suena. Luego dice, os conjuro, versículo 27. Esa palabra conjuro, ¿a qué le suena? Lo entendemos a veces mal, ¿cierto? Porque conjuro para nosotros, hace un tiempo a mí me hablaban de un conjuro y yo decía, uy, eso es brujería. Pero realmente en el original significa ordenar las cosas solemnemente. Entonces dice así el versículo 27, os conjuro por el Señor que esta carta, o sea, les ruego solemnemente, les ordeno solemnemente, que esta carta se lea a todos los hermanos. Vean aquí la importancia de que la escritura le sea expuesta a todos los hermanos. Aquí Pablo no dijo, bueno, ustedes el liderazgo estudien esta carta y los demás no nada de eso. No. Pablo dijo, todos los hermanos deben leer esta carta. La escritura debe estar expuesta a toda la congregación. Amén. Y luego dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Miren, hermanos amados, yo creo que es importante que diligentemente nos ocupemos ¿cuántos pueden reestudiar esta prédica? ¿A cuántos de ustedes les gustaría volver bueno, la tienen en el internet, pero hay algunos puntos que seguramente ahora no los pueden tomar, pero sería bueno que lean una vez más la porción bíblica. Seguramente Dios les va a hablar. ¿Cuántos saben que Dios habla? Amén. Entonces, miren lo que Pablo le decía, ya casi estoy terminando. Ustedes saben que cuando yo prometo que ya voy a terminar, me falta media hora, pero vamos para adelante. Filipenses 2, 12 y 13 dice, Pablo hablando a los filipenses les dice lo siguiente, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No estar así, no.
Con temor y temblor aquí significa asumir la responsabilidad con seriedad y reverencia. No quiere decir que nosotros nos volvamos lúgubres, ¿no? Con temor y temblor, que andemos así temblando, nada de eso. Es una actitud que debe ser correcta, no tomar con ligereza las cosas que el Señor nos está enseñando. Y así les pido en esta mañana. Tal vez esta prédica no es la que más les haya emocionado en mucho tiempo, pero no estamos aquí para ser emocionados, aquí estamos para aprender de la palabra de Dios, porque al fin y al cabo las emociones nos salvan, pero la palabra de Dios es la que convierte el alma. Amén. Versículo 13 de Filipenses 2 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí está esto, hermanos. Él desea eso y nos habilita para eso. ¿Me explico? Él desea que nosotros realmente no tomemos con ligereza esta salvación que Él nos ha dado, que no tomemos con ligereza la palabra de Dios y que podamos llevar el gozo para darle gloria a Él. Amén. En esta carta, si ustedes recuerdan, en la introducción de la misma, Pablo deseó que la gracia de Dios estuviera sobre los hermanos en Tesalónica. Y ahora en su conclusión expresó un nuevo deseo para que disfrutaran de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así termina diciendo la Escritura. Amados hermanos, nosotros hemos recibido nuestra salvación por gracia. Hemos sido dotados por su gracia. Y su gracia se manifiesta a través de muchas cosas que Dios hace en nuestra vida y que Dios nos da. De verdad ya termino diciéndole lo siguiente. En el capítulo 4, Pablo dirigió la atención. En el capítulo 4 de Tesalonicenses, de Primera de Tesalonicenses, Pablo dirigió la atención de todo lo que él decía en ese capítulo hacia lo que les hacía falta a los hermanos. Él dijo en el capítulo 4, bien hermanos, yo quisiera ir a visitarlos para comunicarles cosas que aún les hace falta. Usted lo puede ver en su casa, creo que está el versículo 18. Hoy yo quiero decirles en el Señor, revisemos nuestros corazones e imploremos al Espíritu Santo que nos revele nuestras deficiencias, que nos revele y nos dé un mayor conocimiento y nos capacite para llevar al terreno de la práctica lo que nos haga falta. ¿Sabe usted qué le hace falta hoy? Seguramente que sí. Dios quiere arreglar cosas en nuestras vidas. Dios quiere que nos asinceremos. Dios quiere que, libres de cualquier hipocresía, hoy le podamos decir: Señor, ven, escudriña mi corazón para saber qué es lo que está haciendo falta en mi vida. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu venga a escudriñar en esta hora nuestros corazones y podamos ser redargüidos, Señor. Que podamos hoy, Señor, con un corazón humilde, con un corazón contrito, Señor, exponernos a ti, Señor. Exponernos al espejo de tu palabra, Dios. Y que cada cosa que esté en desorden en nuestra vida, Señor, en nuestro corazón, en nuestra actitud, en nuestra conducta, tu Santo Espíritu, Señor, nos la revele, Señor. La saque a flote frente a nuestros rostros, Dios, de tal manera que no podamos ignorarla y podamos hoy entregarla a ti. Saber que nos hace falta, Señor, y saber que nos está causando que caminemos con lentitud en lugar de caminar al ritmo o al paso que tú quieres que caminemos, Señor. Líbranos de todo freno en nuestra vida espiritual, Señor.
Líbranos de no entender que primeramente está el gozo en ti, Señor. Que tú demandas de nuestra vida una entrega total, amado Dios. Que tú, amado Padre, quieres que nuestros hermanos, cada uno de ellos y nosotros mismos, podamos dar un testimonio, Señor, de que aunque vivamos y pasemos dificultades y que aunque vayamos en valle de sombra y de muerte, Señor, tú nos darás aliento. Amado Dios, te doy gracias en el nombre de Jesús. Y queremos, Señor, así como los apóstoles, poder sentirnos dignos, Señor, de pronunciar tu nombre. De que nuestra vida no tenga más peso las cosas del mundo y que seamos ejemplo a nuestros hijos y testimonio al mundo de que tú eres un Dios vivo y que esperamos de ti tu regreso con ansias, Dios, con anhelo, pues sabemos y conocemos tus promesas, las creemos y queremos estar contigo por la eternidad. Amén.